Hola, nuevamente a una nueva reflexión. Esta creo que va a ser bastante interesante, bastante integradora, así que vamos a interiorizar. Y es sobre la idea extendida de que los seres humanos somos como islas. Es algo que he utilizado para reflexionar en sucesivas meditaciones y veo que es un símil bastante interesante para profundizar en cómo es la vida humana. Podría decirse que antes de que emerja una isla por encima del nivel del mar, forma parte del lecho marino. Está como conectada con lo profundo. Y de vez en cuando, por algún motivo, un fragmento de la tierra, una parte, es elevada por encima del nivel del mar. Entonces se puede decir que una nueva isla ha nacido. Primero emerge un pequeño pico, una roca, que va siendo impulsada hacia arriba. Podemos ya comparar esto con nuestro nacimiento en la vida humana. Emergemos en un grupo de células que se van diferenciando hasta que finalmente se produce el nacimiento y ese nuevo ser humano emerge de las profundidades. De esa manera la isla va saliendo de la superficie, del mismo modo que el bebé sale a la superficie del vientre materno, hasta que finalmente ese bebé abre los ojos, del mismo modo que la isla empieza a percibir lo que le rodea. Entonces se ve rodeado por agua. Esa isla empieza a percibir el agua. A veces es un mar tranquilo, o a veces puede ser un mar en gran oleaje. Y de ahí seguramente la experiencia inicial de esa nueva isla esté marcada por las condiciones, el momento en el que emerge. El impacto es tan grande, la visión es tan potente, que muy pronto la isla empieza a darse cuenta de que es una isla, de que está rodeado por mar, azotada por las mareas, los vientos, el frío, el calor y tantas cosas que empiezan a suceder en torno a esa isla. Esa sensación global es tan potente que nos hace olvidar la sensación anterior. Entonces todo lo que hay es la isla. Empieza a crecer vegetación, es habitada por animales y sentimos que todo lo que existe es la isla.
Más adelante empezamos a otear el horizonte y vemos que hay otras islas, unas más altas, otras aún en crecimiento, otras impresionantes. Pero no podemos dejar de contemplar esa separación que hay entre una isla y otra. Llegamos a sentir, a pensar que es imposible comunicarse con esa isla. Quizás añoramos la sensación anterior, en la que nos sentíamos parte de un todo. Pero resulta que todo lo que vemos es la separación. Si acaso son los vientos, las mareas, las que nos hacen percibir y comunicarnos desde ese espacio exterior de que existe otra isla con la que establecer una relación. Sin embargo, no dejamos de ver la enorme distancia que hay entre una y otra, las diferentes condiciones, climatologías y situaciones que a cada isla acontecen. Aprendemos a relacionarnos a través de esa realidad exterior que es absolutamente real por encima de los límites del agua, del mar. Nos adaptamos a esa situación y todo lo que hacemos necesariamente lo hacemos a través de esa realidad exterior que ha emergido en nosotros, que ha emergido anteriormente en muchos otros y que emerge también después en otros seres humanos, en otras islas, hasta llegar a un momento en el que ya no conocemos nada más que lo que hay por encima del nivel del mar. Aunque tengamos la añoranza de esa situación anterior, tendemos a ignorarlo, a distraernos en todo eso que podemos ver, por muy separado que esté, pues si mantenemos vivo el recuerdo de esa sensación, de esa añoranza, al no poderlo tener y manifestar desde esa pequeña parte emergida que creemos ser, nos genera entonces una gran frustración. Por lo tanto, necesitamos ocultar todo ello para poder ser una isla con identidad. Es así como todas las islas existen con la idea de separación, de ser distintos, de tener que luchar, de tener que sobrevivir, porque podríamos incluso creer que si no luchamos por sobrevivir, nos hundiríamos nuevamente en el océano y moriríamos ahogados. Es como si olvidáramos realmente lo que somos, lo que nos sustenta, lo que nos apoya. Se genera así un miedo atroz a morir, a ahogarse en las aguas. Así que
vamos a ir directamente a la cuestión de lo que ocurre cuando entramos en profunda meditación, cuando realizamos estas prácticas, que realmente lo que hacemos es dejar a un lado todo lo que hemos comprendido sobre nosotros, sobre la realidad física que somos, concretamente sobre toda esa pequeña parte que ha emergido del agua. Dejamos de vernos como tal identidad y entonces entramos en nuestro interior, profundizamos, dejamos de sentirnos esa isla separada, la necesidad de mantener y sostener en estos momentos una identidad de isla. Entonces lo que ocurre cuando entramos en ese interior y dejamos todo lo circunstancial de esa parte pequeña emergida para sentirnos interiormente. Es posible que nos dé miedo prestar atención más abajo de lo que consideramos real, que es la superficie emergida, la isla que reconocemos, vemos y tocamos, precisamente con sentidos físicos y que forman parte de la propia isla. Entonces, cuando profundizamos y dejamos toda esa percepción de la realidad física emergida, lo que ocurre es que bajamos nuestra percepción por debajo del nivel del mar y en ese momento dejamos de sentir la marea, los golpes, el oleaje, el viento, el frío. Y lo que ocurre es que, sin darnos cuenta, empezamos a adquirir esa tranquilidad, esa sensación de lugar seguro. No podemos entenderlo porque ya no recordamos otra cosa que la isla emergida y toda nuestra mente se ha estructurado y formado a través de lo que hemos visto como islas. Pero realmente dejando todo eso a un margen y poniendo la atención en el interior de la isla, reconociendo hacia más abajo que seguimos sintiéndonos seguros sin necesidad de contemplarnos como la superficie emergida. Es por eso que llega a nosotros esa sensación de calma una vez hemos descendido por el umbral del nivel del mar. Incluso si miramos a nuestro alrededor podemos percibir el agua que aún se mueve, pero según vamos descendiendo vemos que ese agua que rodea la isla es cada vez más tranquila hasta llegar al lecho marino. Y aún podemos sentir cierto reparo de seguir tomando conciencia de que también somos más abajo incluso que el umbral del lecho marino. Y entonces vemos que todo ese mar de emociones que golpean contra nuestra propia identidad, la que creemos ser, dejan de tener también un efecto mientras tomamos conciencia de ser algo más profundo. Es así como ya todo el agua queda por arriba de nuestro punto de atención, de nuestra toma de conciencia. Y no es que hayamos dejado de ser la isla, simplemente observamos que no solamente somos la superficie emergida,
sino que también somos lo profundo. Y el gran descubrimiento es comprobar que una vez bajamos de ese lecho marino, esa sensación de amplitud no encuentra ya un límite. Podemos contemplar toda la construcción de la isla desde el pico más alto hasta la parte más profunda. Podemos ver la lejanía de las otras islas, pero también desde ese interior vemos que realmente todas las islas están unidas. Cuando tomamos conciencia de que la isla se amplía debajo del lecho marino y de que realmente hay una unidad de todas las islas por encima del mar de las emociones, las experiencias y la vida. Es así cuando nuestra percepción cambia increíblemente, porque ahora vemos que la percepción como isla es una mínima parte y que la aparición de esa isla responde seguramente a una intención de experimentar ser una isla. Podemos estar un momento sintiendo esa conexión que hay entre todas las islas, formando parte de una misma realidad conectada, que es la propia Tierra. Vemos así como desde ese interior, desde esa profundidad, se establece un contacto, una unidad completa con todas esas otras individualidades que se creían islas. Vemos así como estamos igualmente unidos a las islas que acaban de emerger, a las islas que habían emergido antes que nosotros. Incluso podemos sentirnos unidos con todas aquellas islas que se hundieron en su momento bajo el nivel del mar, pero siguen allí conectadas y unidas a todos. Seguramente terminó su tiempo de emerger en esa realidad limitada que es el espacio aéreo. Y es así como nos integramos con la unidad simplemente por ser conscientes de que una isla no es únicamente lo que ha emergido del agua, sino que somos capaces de sentirnos desde el interior conectados con esa realidad de conexión y unidad que posiblemente hemos estado añorando durante todo ese periodo en el que nos mostramos en el exterior como islas. También es muy interesante el contemplar cómo era nuestra experiencia de ser una isla, de tener la idea de separación, incluso observar cómo quizás hemos estado admirando
la magnitud y la belleza, el atractivo de islas lejanas donde contemplábamos como una realidad de otra isla enorme, magnífica, súper llamativa, atrayente, llena de conocimiento, de seguridad en sí mismo, de verdad. Y hayamos estado intentando sentirnos unidos a esa gran isla, pues nos transmitía seguridad, nos ayudaba a no sentir ese vacío interior, apaciguar el anhelo de unidad. Podemos identificar allí todo lo que hemos estado persiguiendo, siguiendo, buscando, deseando, desde ese ser una isla, de creerse limitado, separado, ignorante, como hemos dedicado muchos años de nuestra vida en perseguir, en imitar, en abandonar incluso nuestra propia sensación de ser, toda nuestra sensación interior que nos llama por seguir la estela de esa otra isla, dándole todo el poder que es nuestro, que es realmente nuestra verdad, ignorándola y poniendo su valor en el otro. En vez de entrar en lo profundo, conectando con lo real, pues queramos o no, otra isla que se manifiesta por encima del nivel del agua es una realidad que no nos pertenece, no podemos conectarla, no podemos trasladarnos a la otra isla. La otra isla no puede ayudarnos en nada, únicamente a seguir en la ficción de creer que estamos haciendo algo. Por ese motivo es importante dejar de percibir lo real como lo que contemplamos a través de la mirada como isla. Y debemos de buscar la senda de lo verdadero, que es nuestra propia isla, e ir reconociendo nuestra parte interior, que sin duda es la base y el gran cuerpo de lo que somos, que es ir profundizando sin miedo, sustituyendo toda esa identidad y percepción como isla por la sensación de ser mucho más en el interior. Es así como la seguridad, la calma y la paz está en nosotros. Ahora contemplamos muy distante, lejana y artificial esa seguridad y calma que nos pudiera dar la contemplación de una isla lejana. Es como ganamos en sensación interior, en amplitud. Si nos fijamos siempre en la base de una isla, a un par de metros de profundidad es más amplia que la parte emergida. Podemos tomarnos este tiempo con calma
e ir reconociendo la parte más profunda. Con cada inhalación profundizamos un poquito más y vemos que la base es más ancha, más estable, más segura. Y con cada metro que profundizamos vamos ganando en sensación de ser. No necesitamos abandonar nuestra identidad como isla. Simplemente esa identidad se va relajando y se va asentando en lo real, en la sensación de ser. Una vez que hemos bajado sobre el fondo marino, veremos que esa sensación de ser se amplía ilimitadamente. Incluso desde el interior vamos a percibir la realidad que sustenta a esa isla que tanto admirábamos. Vamos a ver que realmente no hay una diferencia entre ese ser interior que estamos percibiendo como uno mismo y el ser interior que se percibe a sí mismo y se manifiesta como esa majestuosa isla que admiramos. En ese contacto desde lo interior vemos que ya no logramos sostener nuestra idea de identidad como isla, porque no es más que un ápice que se muestra de manera temporal y no representa identidad alguna, comparado con la sensación de ser desde el interior. Es así como asimilamos verdaderamente esas enseñanzas tan increíbles, tan deseadas, que manifestaba desde el exterior esa isla majestuosa. Desde las profundidades ya no se sostiene una separación, no se sostiene una identidad separada, no se sostiene que uno mismo no sea esa isla majestuosa. Esa isla majestuosa igualmente era un ápice, quizá especial, quizá lleno de cualidades, pero no era nada más que un ápice de lo que es en el interior, del mismo modo que nosotros mismos lo somos. ¿Quién sabe por qué motivo nosotros fuimos esa isla? ¿O por qué esa otra parte de uno mismo fue esa otra isla? Pero la sensación de individualidad, de separación, desaparece por completo. Y sentimos ya en nuestro interior la plenitud de esa unidad, de manera que podemos observar esa diminuta parte de uno mismo, del todo, que se está expresando aún sobre la superficie del agua, y podemos ir hacia ella ya de una manera muy diferente, reconociendo que ese pequeño ápice
no nos define en absoluto, no es nuestra realidad. Incluso que cuando se sumerja en las aguas finalmente no perderemos absolutamente nada, simplemente volverá a desaparecer como isla e integrarse en la unidad. Y mientras esto no ocurra, podemos seguir poniendo la atención en esa isla que simplemente es el ser humano que estamos siendo, pero ya desde esa sensación y seguridad de estar conectado con el uno. Es así como la expresión de nuestra isla se convierte en una manifestación de la unidad, en calma, en paz, y de esa manera quizás sirva de guía, de reflejo, de espejo hacia el resto de islas que aún sigan creyendo que son la parte emergida. Cuando sentimos que en lo profundo somos algo que no es vulnerable a las mareas, a los envites de las olas, a los tornados, las tempestades, el frío, el calor. La sensación de seguridad, de armonía, de paz que podemos transmitir por encima del nivel del mar, puede ser de una fuerza y de un alcance inconmensurable. Una invitación a que todos los participantes de esa parte emergida alcancen esa conciencia de unidad y decidan ser un reflejo de lo que la unidad representa. No hay nada que le ocurra a una isla, por muy remota que sea, por muy alejada que sea, que pueda dejar de afectarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, estar en calma y en paz, sintiendo esa unidad interior, es lo que mejor podemos aportar a esa vida tan atrapante de la superficie emergida. De esta manera podemos permanecer compartiendo la realidad interior en esta realidad efímera, temporal, de manera que veamos que no es que haya una separación entre lo emergido y lo profundo. Simplemente lo que hace que esa separación se sostenga y se mantenga es que desde nuestra realidad interior sigamos creyendo
que lo real es lo que existe entre el nacimiento y la muerte. Es por eso el gran dolor y el gran miedo que suscita la muerte, porque realmente nos sentimos tan identificados con ese proceso de emerger y su inmersión. Ese miedo y ese desencuentro de sustituir el anhelo de ser en lo profundo por una realidad sujeta a tanto cambio, a tanta fluctuación, ese es el motivo de nuestro desencuentro, de nuestra angustia, de nuestro no lograr sentirnos lo que somos. En el momento que sintamos en lo profundo esa sensación de unidad y seguridad y logremos identificarnos con ello, dejará de afectarnos todo ese mundo externo y dejaremos de poner en él toda nuestra fuerza, nuestra sensación de ser. Así que nuestra labor, nos encontremos donde nos encontremos, es lograr establecer ese reconocimiento de la parte bajo las aguas para podernos posicionar en la consciencia de ser en el interior. Y de esa manera lograremos tener una experiencia emergida como isla, de manera integrada con la realidad interior. Si lo deseas, puedes unirte en esta labor, unirte en lo profundo a esa otra isla, a mí mismo, para potenciar también lo que se refleja en el mundo emergido. Gracias por estar, por haber emergido y por haber encontrado esa realidad que somos, tanto en la parte emergida como en el interior. Que así sea.